La labor de los traductores es esencial para la comunicación global y el intercambio cultural. Facilitan el acceso al conocimiento, preservan la diversidad lingüística y son clave en diplomacia, negocios y derechos humanos. Sin ellos, el progreso en áreas como la educación y la cooperación internacional se vería limitada. Claudia Cabrera, traductora, le agradezco mucho que nos haya aceptado esta entrevista y también vamos a hablar de algo que nos llena como industria editorial mexicana de mucho orgullo, pero bueno, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Iván. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Eres traductora, ¿y cómo inició este viaje, este periplo al mundo de la traducción? ¿Cómo te iniciaste en este mundo? Pues de manera más bien casual. Todo se dio porque yo estuve en el colegio alemán. Ahí hice primaria, secundaria y preparatoria, pero con la peculiaridad de que no hice nada más la preparatoria mexicana, el CCH, sino que en simultáneo hice también el Abitur, que es el bachillerato alemán, y ahí todas las materias eran en alemán, entonces profundizamos muchísimo en el idioma. Y yo de siempre he sido muy buena para los idiomas. Me gusta leer, me gusta escribir. Mis mejores materias siempre eran español, alemán e inglés. Entonces ya desde la preparatoria a mí me empezó a dar como el gusanito de la traducción, de que quizá la traducción podría ser una opción profesional. Empecé a estudiar varias carreras, no terminé ninguna, pero cuando estaba trabajando en el Instituto Goethe, en algún momento me preguntaron si podría hacer una traducción pequeña de un artículo de periódico, y la hice, y ahí me di cuenta yo y se dieron cuenta en el Instituto Goethe que tenía la capacidad de traducir, y de ahí empecé yo misma a llevar mi currículum a diferentes editoriales, a diferentes lugares, para ver si me podían dar trabajo. En el Goethe me siguieron dando catálogos de retrospectivas fílmicas, de exposiciones de arte. Empecé a interpretar también en las mismas condiciones. ¿Tú crees que pudieras interpretar en este taller? Y yo dije, bueno, yo creo que sí, y sí pude, y a partir de ahí empecé a trabajar también de manera profesional como intérprete, y bueno, me he ido profesionalizando con los años, en la práctica sobre todo, leyendo, intercambiando ideas, problemáticas, metodologías de trabajo con los colegas, las colegas. Y pues me fui haciendo traductora primero de todo, digamos, aunque siempre estuve en el ámbito cultural, y ya al paso del tiempo me especialicé en literatura. Yo llevo 20 años traduciendo literatura, más o menos 20 años, más o menos 70 obras traducidas en total de diferentes géneros: prosa, teatro, ensayo, literatura infantil y juvenil, algunos libros de divulgación también, de sociología, de psicología, de historia, de filosofía incluso. Y bueno, pues esa ha sido mi trayectoria profesional. Dentro de tus desafíos y también satisfacciones a lo largo de estos 20 años, algo que nos puedas compartir, que de pronto como traductora te tienes que enfrentar a ciertos desafíos, o de pronto satisfacciones, como una de ellas, que ahorita vamos a platicar de eso, de un reconocimiento que recibiste, pero algo que nos puedas compartir. Para mí fue un parteaguas y fue un desafío muy grande la traducción del Hacha de Wandsbek de Arnold Zweig. Fue un exiliado alemán judío que estuvo en Palestina antes de que existiera el Estado de Israel y Palestina y ocurriera todo el desastre que ocurrió después, pero que está ocurriendo ahora en este momento. Pero bueno, él estuvo exiliado ahí junto con otros alemanes y escribió ahí esta obra, que a mí me parece una de sus obras más importantes, sobre la Alemania nazi antes de la guerra. La acción se desarrolla más o menos en 1936-37 en Hamburgo, y es un libro absolutamente complejo, porque más allá de la cuestión literaria, que de suyo ya es compleja porque tiene muchos diferentes registros lingüísticos, porque los personajes son de diferentes clases sociales, entonces todos hablan en su registro, y unos más coloquiales, unos muy altos,
Es una lengua de los años 40, antigua. Yo traté de conservar ese registro con ciertas marcas. También incluye mucho de sociología, de historia, de filosofía, de Nietzsche, de Wagner. Entonces tuve que leer muchísimo, me tuve que documentar mucho para poder estar a la altura de ese libro y traducirlo de manera adecuada al español. Y yo en algún momento realmente dudé mucho si yo tenía la capacidad para traducir ese libro, si estaba, como dije, a la altura. Y bueno, pues al final sí estuve, porque incluso me dieron un premio por ese libro, el premio Bellas Artes Margarita Michelena de traducción literaria. ¿Cuántos premios has recibido a lo largo de tu carrera o reconocimientos? Pues mira, realmente no hay muchos premios de traducción en México. Realmente el más importante, el único que había en ese momento, ahora ya hay otros, pero en ese momento era el único, el Michelena. Me dieron en 2019 el Sistema Nacional de Creadores de Arte en la disciplina de traducción literaria. Ahora pues la medalla Goethe, que es del gobierno alemán. Esos han sido realmente los premios, los reconocimientos que he recibido, porque creo que no hay muchos más. Háblanos de la medalla Goethe, pues, y que la verdad es que detona un poco esta charla, esta plática desde la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Tenemos mucho vínculo con los traductores, hay muchas obras que se traducen del español a muchas lenguas y de muchas de esas lenguas al español, y por supuesto que los traductores son parte esencial de la industria editorial. Y hemos tenido vínculos con Ametli, donde tú has formado parte del consejo directivo de Ametli, que son la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Y pues bueno, hace algunas semanas recibiste un reconocimiento en Alemania. Cuéntanos un poco, y también pues tenemos la medalla que recibiste, y dinos algo. Y también te voy a pedir que después de que nos platiques, también nos digas algo en alemán, parte como de lo que dijiste al momento de reconocer o de recibir la medalla. Uy, hubiera traído mi discurso que pronuncié en alemán, porque así de memoria, pero bueno, a ver. Les voy a enseñar la medalla. Aquí está en su estuche. Dice Goethe-Medaille 2024, Medalla Goethe 2024. Y aquí la tenemos. Con la efigie de Goethe. Aquí vemos a la diosa Juno Ludovisi, que era una escultura, un monumento antiguo que fue muy importante para Goethe, tanto así que se la llevó de Italia a Alemania. Y esta es la roseta, es un pequeño pin que se coloca en la solapa en eventos oficiales. Esta medalla tienen muchos años dándola en Alemania, es la distinción oficial más importante del gobierno alemán en la política cultural exterior, y se otorga a personas que han tenido, digamos, un desempeño sobresaliente en mediación cultural, en sus rubros, siempre de alguna manera, por supuesto, en relación con Alemania. En mi caso esto es muy evidente porque yo traduzco del alemán al español, y parte de la argumentación que dieron fue justamente que gracias a mis traducciones se ha difundido más la literatura alemana en México. Me he dedicado últimamente a difundir, a traducir obras del exilio germanoparlante en México durante la dictadura nacionalsocialista, durante el Tercer Reich. También resaltaron que me dedico a formar nuevas generaciones de traductores en los talleres de traducción literaria alemán-español que hago desde hace muchos años. Yo fui pionera de los talleres de traducción literaria alemán-español en México. Hemos hecho hasta el momento 6 o 7 ediciones. El primero fue en 2011 en el marco de la FIL, cuando Alemania fue país invitado, y hemos hecho 2 o 3 aquí en la Ciudad de México, uno en Suiza, 2 o 3 me parece en Alemania, en Berlín. Y otra de las argumentaciones, de los argumentos para haberme concedido la medalla, fue que también estoy activa, como ya mencionaste, en el movimiento gremial, ¿no? En la defensa de los derechos laborales de traductoras y traductores literarios. Soy miembro fundadora de Ametli,
la fundamos en 2016, ya cumplimos 8 años por estas fechas. Ametli, ¿cuál es su objetivo principal? Tiene 2 ejes principales Ametli. Por un lado, la defensa gremial de los asociados, o sea, en ese sentido funcionamos un poco como un sindicato, porque luchamos por mejoras en los pagos, en las condiciones de entrega, en los tiempos de entrega, en que se hagan contratos, porque muchos colegas ni siquiera tienen contratos cuando trabajan, que se nos mencione en la portada como autores que somos de nuestras traducciones. O sea, ahí hay dos ejes o 2 subejes dentro de este eje principal, que son los derechos gremiales. Por un lado están los derechos morales, que son justamente la visibilidad, que aparezca nuestro nombre en portada, que se nos mencione siempre, que se mencione la obra original en nuestra traducción, por ejemplo, en reseñas, en presentaciones de libros. Por otro lado, la defensa de los derechos patrimoniales, que tiene que ver justamente con tarifas adecuadas de traducción. En general se nos paga muy mal. Yo no conozco a un solo colega que pueda vivir de la traducción literaria, incluyéndome a mí. Que, como te decía, que tengamos contratos, que se respete nuestra obra en el sentido de que no la mutilen, es decir, nosotras somos quienes tenemos la última palabra antes de que se publique la traducción. Si le hacen cualquier corrección, cualquier cambio, tiene que pasar por nuestras manos primero para dar nuestro visto bueno, porque somos autores, según la Ley Federal del Derecho de Autor en México. Las traductoras, los traductores somos autores de obra derivada, la traducción es obra derivada, los libros que traducimos son obras primigenias, pero ambos son originales, tanto la obra primigenia como la obra derivada, que es la traducción. Las dos son obras originales y nosotras somos entonces autoras de obra de originales, que son las obras derivadas, nuestras traducciones. Y por otro lado, que es algo que no hemos logrado, que se nos paguen regalías, igual que a los autores de obras primigenias. Esto es un punto muy difícil porque, por un lado, hay pequeñas editoriales, las editoriales independientes, que ya sabemos que no son las que están en mejor situación económica. Entonces, pagar regalías afectaría su patrimonio, que de suyo ya es pues no muy abundante, afectaría su economía. Y por otro lado están los grandes consorcios, que simplemente no quieren pagar regalías porque eso les implicaría reducir sus ganancias, que no son menores, porque los grandes consorcios sí venden muchísimo, y de eso que venden bien podrían pagarle regalías a quien traduce sus obras traducidas, ¿no? Los libros que venden en traducción. Y pues no. Y Ametli ha hecho mucho trabajo de cabildeo, de insistencia, desgraciadamente sin resultado. El segundo eje que maneja Ametli es la formación de traductores. Lo sabes bien, Caniem fue socio del diplomado de traducción literaria y humanística de Ametli en sus inicios. A partir de la pandemia, como se hizo ya todo en línea, nos independizamos, pero el Caniem fue la sede de nuestro diplomado durante varios años. Y ahí lo que queremos ofrecer es no solamente conocimientos teóricos para empezar a trabajar como traductor, como traductora, sino que es el único diplomado realmente profesionalizante, donde nos ocupamos también de cuestiones como justamente contratos, tarifas, tiempos de entrega, derechos patrimoniales, morales, etc. Y pues esta visibilidad del trabajo de los traductores es muy importante, y por supuesto que por eso es que la Cámara siempre ha estado también muy de la mano, y también de ahí que aplaudimos este reconocimiento que se te da en Alemania por el gobierno alemán, y reconocemos todo el trabajo. Y por supuesto que una parte que de pronto cuando uno es joven o cuando está estudiando, como mencionabas, que desde el CCH y cómo te fuiste involucrando, pues también, ¿qué les dirías a aquellos jóvenes que quieran incursionar y que están interesados en incursionar en el tema de los idiomas, las traducciones? ¿Qué es lo mejor para aquellos que incluso como uno que le cuesta trabajo de pronto aprender otro idioma,
En tu caso hablas alemán, inglés y por supuesto castellano. Para ser un buen traductor tienes que ser ante todo un buen lector. Si no te gusta leer, no vas a ser un buen traductor, porque el lenguaje es tu herramienta y tienes que saber manejar tu herramienta. Y la mejor manera de aprender a escribir es leer, porque finalmente traducir es escribir, es una forma de escritura, ¿no? Y por supuesto tienes que tener facilidad para los idiomas, eso es algo que se nota, que tú sabes, que te das cuenta, y si te gusta leer, seguramente va a ser más fácil que te interese la traducción a que si no te gusta leer de suyo, ¿no? Entonces quizás es un poco una perogrullada lo que estoy diciendo. Pero ahora existe la ventaja de que ya hay carreras de traducción. Cuando yo empecé a traducir, existía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM la carrera, bueno, Letras Modernas, y había la especialidad de traducción literaria, pero no había, estaba el ISIT, Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, que ahí lo que había las dos modalidades, traducción e interpretación, pero era traducción técnica. Y la mayoría de los traductores de mi generación y para arriba son traductores que se formaron también sobre la marcha. La mayoría de ellos, a diferencia mía, sí tiene por lo menos una licenciatura, si no es que una maestría o más, pero no en traducción, porque no había en ese entonces. Entonces los traductores nos formábamos de manera autodidacta sobre la marcha. Ahora ya hay más posibilidad de estudiarlo, hay diplomados, la UNAM tiene uno, la ENALT, está el del Colegio de México, que en realidad ya es una maestría, originalmente era un diplomado también, una formación, está el de Ametli, y es una carrera para la cual necesitas mucha pasión, porque si no me temo que vas a dejar de traducir a las primeras de cambio, porque como mencioné hace rato, no es fácil. Las condiciones laborales no son las mejores y siempre se necesita tener como una segunda patita puesta en algún lado. La mayoría de mis colegas trabajan en editoriales o son docentes o tienen otro tipo de actividad económica más la principal, ¿no? Exacto, que es la que les permite financiar la traducción de alguna manera. Yo me dedico exclusivamente a la traducción y a la interpretación, más no exclusivamente a la traducción literaria, porque como mencioné hace rato, es muy difícil vivir de eso, incluso ya teniendo muchos años en el mercado, ¿no? En la profesión. ¿Qué viene para Claudia Cabrera? Posterior a todo este reconocimiento, ¿y qué sigue? Pues es una buena pregunta. En principio yo quisiera seguir traduciendo a mis mujeres exiliadas en México. Ya traduje la obra del exilio de Ana Segers, Tránsito, la Séptima Cruz, y este año va a salir La Excursión de las Niñas Muertas. Quisiera traducir a Alice Rühle-Gastel, que es otra escritora verdaderamente maravillosa, crítica, política. Fue, hasta donde yo sé, la única escritora del exilio, haya sido hombre o mujer, que escribió literatura no solo antifascista, sino también antiestalinista, que eso es algo muy peculiar. Lenka Rainerova, también quisiera traducirlo, Las memorias de una actriz, Steffi Spira, que estuvo también en México, pero será cuestión de ver dónde las puedo alojar, porque no es tan fácil encontrar editorial para este tipo de literatura que es de nicho realmente, ¿no? Y que no se vende mucho, no son libros bestsellers, en el mejor de los casos serán long sellers, ojalá. Entonces, bueno, no sé, quisiera escribir también mi propio libro, ese es como mi siguiente proyecto personal, pero a nivel laboral, pues espero que la medalla y toda la exposición que me ha dado la medalla, la exposición mediática, porque sí ha habido muchas entrevistas, muchos artículos, cosa que agradezco enormemente. Yo espero que esta exposición mediática que me ha dado la medalla, donde he hablado tanto de mi trabajo, tenga la feliz repercusión de que me llegue más trabajo o de que pueda yo mis propios proyectos personales de traducción llevarlos a editoriales y que sean recibidos, aceptados. Pero vamos a ver, o sea, realmente esto es un hito para mí a nivel personal, por supuesto, esta medalla, pero no lo sé si lo será también a nivel laboral. Eso está por verse. Un mensaje a la industria editorial, también a todos los colegas para que
pues continúen con este harto trabajo y la verdad muy importante. ¿Y qué les dirías? Bueno, a mis colegas traductoras, traductores, yo les diría, quienes no están asociados a Ametli, que se asocien, porque en la medida que Ametli crezca y tenga más miembros, va a ser más fuerte y podremos luchar con mayor solidez por nuestros derechos. Quienes todavía no están asociados, por eso es muy importante que lo hagan, y quienes están ya asociados, participen en el trabajo de Ametli, involúcrense, sean activos, refuercen la labor gremial que está haciendo Ametli, que realmente es mucho, mucho trabajo. Yo lo sé como miembro que fui del Consejo Directivo durante 6 años, primero como vicepresidenta, luego como presidenta. Ametli es realmente importante, entonces hagamos todo lo posible por mantener a Ametli con vida. A la CANIEM le agradezco el espacio que nos han dado a Ametli en diferentes flancos. Hemos hecho varios proyectos con ustedes y les agradecemos que nos sigan abriendo las puertas. Les agradezco también yo a nivel personal, a título personal, que me hayan invitado a hacer esta entrevista, que me ofrezcan esta plataforma de difusión también. Y qué bueno que reconozcan realmente la importancia de la traducción literaria, porque sin traductores literarios, a mí me gusta mucho citar a José Saramago, que dijo que los escritores hacen la literatura nacional, las literaturas nacionales, pero son los traductores quienes hacemos la literatura universal. Y es verdad, si no hay quien traduzca a los escritores que escriben en todas las lenguas de este planeta, estaríamos leyendo nada más, por un lado, los libros que se escriben directamente en español, o en segundo lugar, los libros cuyas lenguas nosotros hablamos. Y de ahí en fuera, nada más. Entonces, es importante que la CANIEM, que las ferias de libro, empezando por la de Guadalajara, que es la mayor feria de libro, no solo en México, sino en Latinoamérica, y de ahí todas las demás, nos ofrezcan también plataformas a los traductores en los que se reconozca nuestra labor. Este año, por segunda vez, vamos a tener ya una franja en la feria de Guadalajara. El año pasado fue la primera vez, esperamos que sea algo que se consolide y que sea ya de fijo en la feria de Guadalajara, a la que también le agradezco que nos haya abierto este espacio durante mi presidencia el año pasado. La feria de Frankfurt, la feria del libro de Frankfurt también, el año pasado Contec estuvo dedicada a la traducción literaria, aparte de a la ilustración y a la digitalización de los libros y a los audiolibros. Pero bueno, es importante seguir reconociendo desde todos los flancos posibles la importancia de la traducción literaria y de la traducción editorial más ampliamente, porque no solo se traduce literatura, se traducen libros de diferentes disciplinas. Y yo espero que al reconocer la importancia de la traducción como tal, también se pueda ir mejorando, ojalá que no tan de a poco, las condiciones laborales de los traductores. Mejores tarifas, mejores tiempos de entrega, más generosos, el que se nos respete la visibilidad, es decir, los derechos morales, que no se mutile nuestra obra, que no se hagan modificaciones que nosotros no hayamos aprobado, y ojalá que en un futuro no muy lejano podamos estar también recibiendo regalías por nuestras traducciones, porque eso mejoraría también nuestra calidad de vida, nuestros ingresos, que desafortunadamente son tan magros. Pero bueno, no quiero terminar esta entrevista en una nota pesimista, sino diciendo que tengo la esperanza de que esto suceda, porque la traducción literaria ahí sigue, porque siempre habrá alguna necia, algún necio que siga empeñada en traducir literatura y en traer a México grandes obras que no se han escrito en español, y con la intención de integrarlas al canon literario mexicano. Te agradezco mucho, Claudia, este espacio. Reconocemos el trabajo que haces tú y todo el gremio de los traductores. Claudia Cabrera, premio o medalla JET 2024. Agradecemos a Museo Casa del Risco, que nos abrió sus puertas para la realización de esta entrevista.
un espacio que está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en la Plaza San Jacinto. El acceso es muy fácil aquí en el centro de San Ángel, un espacio muy bello que desde 1681 fue fundado, y tenemos aquí a nuestras espaldas la fuente del Risco, la verdad muy bella, con detalles hermosos que tienen que venir a apreciar. Agradecemos, y ahí está la invitación. Claudia, muchas gracias. Gracias, Iván. Este espacio, entrevista con personalidades de la industria editorial. Claudia Cabrera, traductora, medalla Goethe 2024 es una de ellas, por supuesto. Mi nombre es Jorge Iván Garduño. Hasta la próxima.